Bueno, pues yo lo quiero considerar en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12, y es un versículo muy conocido, amén, por unos y por otros no tanto. Pero quiero que me acompañe en el libro de los Hebreos y vamos a estar compartiendo este tema o esta predicación, este sermón bajo el tema ¿de qué te estás llenando? ¿Cuál es el tema, iglesia? ¿De qué te estás llenando? Yo creo que es una pregunta que nosotros regularmente o continuamente nos debemos de hacer como creyentes en cuanto a lo que es nuestra vida espiritual. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? Y ahorita en lo que vamos a ir desarrollando el sermón usted se va a dar cuenta de dónde viene esta pregunta, pero es una pregunta importante. ¿De qué te estás llenando? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 4, capítulo 12. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. En otra versión dice hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, aún el cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, hasta leerlo da así como escalofrío, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, hemos cantado, hemos adorado, hemos ofrendado también, Señor, y aquí estamos con un corazón dispuesto, un corazón, Señor, lleno de ti, para darte gracias, pero también para recibir una palabra fresca, una palabra que instruya mi vida, una palabra, Señor, que nos fortalezca. Háblanos conforme a nuestra necesidad. Háblanos, Señor, porque necesitamos. Habla, que Jehová, que tu pueblo escucha, y pedimos que sea la asistencia del Espíritu Santo en todo, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado, que el Espíritu Santo ya se esté moviendo con esa libertad, Dios mío, y que tu palabra sea un rema en cada uno de nosotros para darnos fortaleza, darnos vida, darnos, Señor, aliento, Padre, para continuar nuestra jornada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar su lugar unos instantes, pero no deje de alabar al Señor. Wow. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? Y hoy quiero hablar de la importancia que debe tener la palabra de Dios en la vida de cada creyente. Cuán es importante leerla, escudriñarla, escucharla, hablarla, pero sobre todo ponerla por obra, obedecerla. Porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser hacedores de la palabra. Y para nosotros es fácil entender este concepto cuando decimos, o cuando el escritor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y para nosotros como creyentes pues es fácil entenderlo, porque para nosotros los creyentes creemos que la Biblia es la inspiración verbal, que la Biblia es la palabra de Dios, pero no todos creen lo mismo. Hablo de gente allá afuera, gente que es agnóstica, atea, que son no creyentes, y que de alguna manera no piensan de la misma manera que nosotros. Ellos están en lo contrario. Así que para mucha gente la Biblia es un libro como cualquier otro, escrito por hombres con errores de traducción, y con un mensaje que, lejos de traer unidad, hay un mensaje que confunde, que divide. Por eso ellos dicen: es que ustedes hablan de Dios y tantas religiones, y ustedes mismos se dividen y se confunden. Hablan de un Dios distante, un Dios tirano, que no le importa el sufrimiento de la gente, de los hombres. Además, ellos argumentan que en el nombre de Dios se han cometido las peores atrocidades, los más grandes genocidios, guerras, ¿verdad? Que en el nombre de Dios han sucedido a través de la historia de la humanidad. Y
Bueno, aunque por un lado ellos tienen cierta razón en su entendimiento humano, nosotros creemos realmente que la realidad es que la Biblia es una carta de amor, que la Biblia es el libro de libros por excelencia, que la Biblia es el libro más atacado de la historia por filósofos, por científicos, ateos, agnósticos, teólogos y bueno, infinidad de personas y de ciencias que quieren refutar la veracidad y la veracidad y la infalibilidad de las Escrituras. Ahora, entendiendo esto, ellos han querido desacreditar hasta a más no poder, pero hasta el día de hoy, óigame bien, hasta el día de hoy todavía no hay ni una persona que haya desacreditado la verdad, que haya desacreditado la santa palabra del Señor. La Biblia es el libro más leído en todo el mundo, es el libro más vendido, es el libro por excelencia, el libro de los libros, aleluya. Sus hechos históricos datan de la veracidad de pueblos, de lenguas, de naciones, aleluya, de reyes. O sea que la Biblia en sus hechos históricos habla de historia que no puede ser negada ante un mundo que demanda la veracidad de la palabra. El 50% de las profecías escritas en la Biblia fueron ya fueron realizadas a través o se cumplieron a través de la venida del Mesías, de la venida del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, la Biblia es un libro de verdad. Es un libro que me da confianza, es un libro que me da paz y tranquilidad, y que aquellos hombres que en un momento determinado se atreven a leerla, a creerla, sus vidas pueden ser transformadas desde lo más profundo de sus corazones. Realmente la Biblia es un libro fuera de serie. Para hacer una apologética de la Biblia, ha sido la Biblia, fue escrita en un lapso de más de 1500 años y por más de 40 autores, algunos científicos, algunos reyes, algunos profetas, algunos hombres de vulgo, algunos pescadores, hombres de letras y hombres que no tenían conocimiento alguno, pero creemos que los santos hombres de Dios no dieron la profecía no fue de interpretación privada, como dice el apóstol Pedro, sino que ungidos o llenos del Espíritu Santo, aleluya, se pudieron hablar y escribir y dejar en papel, aleluya, lo que nosotros hoy consideramos la palabra de Dios. La Biblia tiene una unidad perfecta, una unidad que a los científicos les vuela la cabeza. Hace 30 años nos decían que éramos una galaxia, una vía láctea y 9 planetas, pero después cambiaron, decían que no, que hay muchas galaxias, que está Andrómeda, que no sé qué, y que ahora eran 11 planetas. Bueno, hace 30 años la medicina me decía que la penicilina iba a revolucionar el mundo. Ahora la están sacando del mercado. El hombre cambia, la gente cambia, pero dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Tiene una unidad perfecta, aleluya. La gente que se atreve a creerla puede decir, aleluya, que ha pasado de muerte a vida. Bendito sea Cristo para siempre. Traducida a más de 1268 idiomas. La Biblia no se equivoca. Lo que mismo que escribió, dice, se le atribuye a Moisés en Génesis, lo mismo que se le atribuye a Juan en Apocalipsis. Hablan de un Mesías, hablan de un Salvador, hablan de uno que habría de pagar nuestros pecados, colgado en un madero, aleluya, varón de dolores, experimentado en quebranto, aleluya. Dice la Biblia en el 53, que como que de él escondimos el rostro, aleluya, sin atractivo para que no le deseamos, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En la Biblia la palabra de Dios, en la Biblia, aleluya, la revelación divina, bendito sea el nombre del Señor. La gente no querrá creer, otros sí quieren, aleluya, pero de algo estoy seguro, es que la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, gloria a Dios.
Nos emocionamos porque entendemos la veracidad de las Escrituras, entendemos cuál es la importancia que tiene la Biblia dentro de su pueblo. La Biblia es la palabra de Dios. Fíjense que cuando nosotros hemos escuchado la historia de Jesús con la mujer samaritana, nos damos cuenta de una expresión que le dice el Señor: bueno, mujer, dame de beber. Hasta hay una canción, y es una cumbia. Mujer samaritana. Bueno, ya ve que los hispanos hacemos cumbia de todo. Pero regresemos al punto. Dice la palabra de Dios que entonces llega Jesús al pozo de Jacob y le pide de beber a aquella mujer samaritana. Y la mujer samaritana dice: bueno, siendo tú judío, ¿me pides agua de beber? Porque los judíos no se van con los samaritanos. Y de ahí le dice: bueno, mujer, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a él. Porque el agua que yo le daré o te daré, ¿verdad? Jamás volverás a tener sed, o tendrás sed jamás. Y dice ella, bueno, Señor, pues entonces dame de esa agua que yo quiero, para no venir a este pozo continuamente. Yo quiero de esa agua. Y estoy parafraseando, y le dice el Señor: bueno, yo tengo un agua que vas a beber, y de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. La Biblia dice que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. ¿Qué es el agua? Es la palabra. La palabra da vida. La palabra, aleluya, la palabra es Cristo. El Señor Jesucristo dijo: no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos comida para sustentar el cuerpo. Necesitamos comida, porque si no nos desmayamos y desfallecemos al grado de llegar a la muerte. Así es con la palabra. Aleluya. Dice la Biblia que dice el Señor: así es mi palabra, que es como la lluvia, que como la lluvia desciende y hace germinar las plantas y da pan al que come, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que no regresará a mí vacía, sin antes haber cumplido el propósito por aquello que fue enviada. Aleluya. Esa es palabra de Dios, directamente del cielo. Es la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Es Cristo. Él dice la Biblia que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Pero sigue diciendo: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. O sea que cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del poder, estamos hablando de unción, estamos hablando de Cristo el Señor. Aleluya. Bendito sea el Cristo para siempre. Y me impacta esto porque, entendiendo esto, hicieron un estudio aquí en los Estados Unidos de por qué nosotros hablamos o creemos que la Biblia tiene vida, produce vida. Entonces hicieron un estudio de gente de entre 8 y 80 años para ver qué efecto tenía la Biblia en el cerebro humano. Y esto fue lo que encontraron. A más de 40,000 personas en los Estados Unidos. Dice que estudiaron a estas personas, y las personas que, escúcheme bien, que leían una vez a la semana la palabra de Dios, su efecto era casi insignificante. Esta entra a la categoría de las personas que vienen y escuchan la Biblia o escuchan la palabra una vez el domingo, y salen de aquí y pareciera como que no pasa nada. Sentí bonito, lloré, los hermanos, gloria a Dios, y hasta canto y hasta aplaudo y todo, pero hasta ahí. No hay compromiso, no hay cambio, no hay veracidad, no hay vida de Dios durante toda la semana. Son gente que pueden llegar a su casa, estar 3-4 horas en una película, escuchar música mundana, irse de vez en cuando el sabadito, tomarse una cervecita. No tiene nada de malo. Yo soy un cristiano nominal. Bueno, pues si usted es de esas personas que leen una vez a la semana la Biblia, pues el efecto de la palabra va a ser casi insignificante. Pero está también el otro cuadro donde hay personas que leen 2 veces por semana la Biblia. ¿Qué pasa con estos? Bueno, pues ya empieza algo significante.
Empiezas como que a remorder la conciencia. Ay, como que no estuvo bien lo que dije. Híjole, no debería de hacer esto, no debería hacer lo otro. Pero hasta ahí. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento fue lo que pasó con Judas. Le remordió la conciencia. Oh, yo entregué sangre inocente y fue y se ahorcó. Alábale, Judas. Espero que no haya ningún ahorcado aquí después de este servicio. Y el arrepentimiento es aquella persona que tiene una convicción. 3 veces a la semana, cuando tú lees 3 veces a la semana, ya empiezan a haber cambios. Ya que quieres vestir diferente, ya quieres actuar diferente, quieres caminar diferente, ya quieres hablar diferente, ya quieres buscar cosas distintas. Hay algo que no te sacía, hay algo que necesitas. Empieza a haber un hambre. Cuando yo empecé a leer la Biblia, recuerdo que se me salían las lágrimas. Yo decía, pero ¿por qué leyendo este libro empiezan a leer las lágrimas? Porque ya empieza la Biblia a escudriñarte. Porque nosotros queremos escudriñar las escrituras, pero la Biblia nos escudriña a nosotros. La Biblia empieza a romper esos corazones duros, esa mentalidad mundana, y empieza a romper y a hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces ya empiezan a haber cambios. Pero lo sorprendente es cuando viene la persona que lee 4 veces por semana la Biblia. Cuando tú lees la Biblia 4 veces, 4 días o 4 veces por semana, entonces déjame decirte lo que empieza a suceder en el cerebro de la mente. La sensación de soledad se reduce un 30%. ¿Aló? La ira se reduce un 32%, y esas son estadísticas reales. La amargura en relaciones matrimoniales o con algún familiar cae un 40%. El alcoholismo cae 57%. La sensación de estancamiento espiritual, que hay mucha gente que dice, es que siento que no pasa nada y no hay cambios y pura queja y queja y queja. Bueno, esa sensación de estancamiento espiritual desciende o cae por un 60%. El consumo de pornografía se reduce un 67%. En contraste con hábitos positivos y compartir tu fe, aumenta hasta un 200%. O sea, empieza a haber una motivación más allá que una motivación, una intencionalidad en tu ser, en tu alma, en tu espíritu. El servicio y el discipulado aumenta hasta un 230%. Quieres servir, quieres tener un propósito en la vida. Hay preguntas que te haces y dices, bueno, ¿a poco nada más es esto? Trabajar, nada más es trabajar, comer y dormir, y esa es la vida del hombre. Empiezas a cuestionarte y dices, no, debe haber algo más, y empiezas a cuestionar la veracidad de la palabra. ¿Qué tiene la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia que la hace tan distinta? ¿Qué tiene la Biblia? Que estos hombres se atrevieron a dar la vida, a ir a la cárcel, a pagar un precio demasiado alto. Decía el profeta, quise resistirte, pero fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste y fui seducido, porque había un fuego en lo más profundo de mi interior. Aleluya. No puedo resistir. Algo tiene que suceder en tu corazón. Algo tiene que pasar en tu alma. Aleluya. Pasas aleluya, de muerte a vida. Hay algo poderoso en la palabra. La Biblia, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bendito sea Cristo para siempre. Y no quiero sonar como muy espiritual, tampoco religioso, pero les voy a contar lo que a mí me sucedió. Fíjese que el otro día estaba para ir al grupo familiar, y ya estoy estudiando, listo, todo, preparándome. Usted sabe, como buen creyente y como buen discípulo, en ayuno, en oración, y ahí estoy para qué es lo que voy a compartir. Y de repente me habla el anfitriona y me dice, hermano, ¿sabe qué? Disculpe, hay una necesidad, una urgencia y no vamos a poder estar en casa, así que no venga porque no vamos a poder, es una emergencia. Híjole, yo dije, ya estoy listo, y yo, Señor, y dije, bueno, pues entonces, ¿qué hago? La clásica, pues voy a ver una película,
Alábale. En lugar de que dijera, me voy a poner por las hermanos, ¿no? De que a ver qué pasó, pues algo. No, yo me puse a ver una película. Y estoy enfrente del televisor y estoy viendo la película, no le voy a decir cuál. No se crea, una película. Y estoy sentadito, bien a gusto, ahí viendo la película. Y como todo bien, todo tranquilo, ¿verdad? Viendo la película, disfrutando el momento. Al cabo uno dice, pues todos tenemos un momento de descansar y de ver una movie, no tiene nada de malo, y está bien. Entonces estoy yo sentadito ahí viendo la película, cuando de repente me habla el Espíritu Santo y me habla el Señor. Y de repente es como un pensamiento. Es como un pensamiento, la voz del Espíritu Santo. No le voy a decir que fue una voz audible porque le estuviera mintiendo. Fue como un pensamiento donde de repente me dice el Señor, y yo lo entendí que fue de parte de Dios, porque me dice ese pensamiento, me dice: ¿de qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? Yo dije, al principio primero no entendí, porque dije, ¿cómo? Pues si estoy viendo una película, no estoy viendo pornografía, no estoy viendo algo malo, no estoy viendo, no sé, cosas raras o lo que sea, estoy viendo una película nada más. Señor, ¿cómo que de qué me estoy llenando? Y me dice el Señor, ¿de qué te estás llenando? Y yo le pregunto entonces a Dios en mi corazón, le digo, Señor, no entiendo, ¿cómo que de qué me estoy llenando? Y me dice el Señor, de adulterio y fornicación. ¿De adulterio y fornicación? Y cuando el Señor me dice esa palabra en mi corazón, empiezo a ver la trama, a entender la trama, a entender lo espiritual. Y digo, esas películas románticas de amor, que la chica se enamora, se van al club, y en un día se enamoran, y al ratito están teniendo relaciones con el muchacho. Y luego al otro día el muchacho les dice que ya no las quiere y están teniendo relaciones con otro. ¿Por qué? Porque se sintió dolida porque el muchacho la engañó. Yo me quedé, en verdad me estoy llenando de adulterio y de fornicación. Porque hoy en día todo lo que vemos es algo sensual. Todo lo que vemos tiene que haber o un homosexual o una muchacha enseñando las piernas o besos y caricias y todo eso. Y me dice el Señor, ¿de qué te estás llenando? Y digo, no me malinterprete, no me quiero ver muy espiritual, tampoco religioso. Hermano, está diciendo que ver una película es pecado. Bueno, hermano, entonces diríamos que todo es pecado. Porque yo he conocido el otro extremo, donde me he encontrado hijos de pastores que están en las drogas. Y le digo, ¿qué pasó? Si tú creciste en el evangelio, es que en mi casa todo era pecado, hasta ver una película era del diablo. Y se van hasta el otro extremo. Entonces mi pregunta y la interacción que tuvo el Espíritu Santo conmigo me dijo, ¿de qué te estás llenando? Y yo creo que esa pregunta la tenemos que realizar nosotros eventualmente como creyentes. ¿De qué nos estamos llenando? Estos hombres de la Biblia entendieron el poder de la palabra, entendieron lo importante que es llenarse de ella. Estos hombres llegaron a declarar: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas con todo lo que en él está escrito, conforme a lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aleluya. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿De qué te estás llenando? Estos hombres entendieron la veracidad de la Biblia, estuvieron dispuestos a morir, estuvieron dispuestos a ser laceteados, golpeados. ¿Por qué? Porque creyeron que la Biblia es la palabra de Dios. No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Se dice que nuestra alma se alimenta de lo que vemos y oímos. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué? ¿De qué nos estamos llenando? Porque me llama la atención que en esta porción de la palabra hay una apologética grande, poderosa, que este autor de los Hebreos está diciendo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios produce vida.
Yo no sé, pero cuando yo empecé a leer las escrituras, amado hermano, cuando empecé a tener contacto con ellas, empezaba a llorar y empezaba a sentir aquella fuerza, aquella energía que penetraba mi mente, pero no solamente mi mente, sino también mi corazón y mi alma. Empezamos a leer la Biblia y ahora te empiezas a dar cuenta que ya no te sientes a gusto tomando la cervecita, que levantas la cerveza y dices, ay, como que ya no me sabe igual, y estás con el cigarrillo y estás fumando, y pero de repente sientes algo, como que algo está pasando, y sales del culto enojado. Ese pastor, ese predicador está diciendo puros disparates, pero cuando estás allá en la casa de repente y estás haciendo algo, y de repente vas a la tienda y empiezas a robar, a agarrar lo que no es tuyo, y llegas a casa y de repente te sientes convicto, sientes mal por lo que estás haciendo. Es la palabra, amado hermano, que está surgiendo efecto. Es la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, aleluya, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo lloraba leyendo la Biblia. Lloraba leyendo la Biblia porque la Biblia te escudriña. La palabra de Dios te limpia, aleluya. La Biblia es poderosa para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y me llama la atención porque estos hombres de la Biblia entendieron la importancia que tenía la Biblia o la palabra de Dios en sus vidas. A los niños judíos desde muy temprana edad se les enseñaba en la Torá, en la ley, en el Pentateuco. Se escribían en la mente, pero dice el Señor que aún así no pudieron cumplir la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento fueron dos las tablas de Moisés, aleluya, donde se escribieron por el dedo de Dios la palabra. Pero dice la Biblia que hoy, en los posteros días, dice que ahora su ley la escribirá en la tabla de nuestro corazón. Ahora es la palabra la que puede hacer cambios que tú no puedes hacer humanamente. Es la Biblia, aleluya, la que tiene el poder para transformar tu vida. Es la Biblia la que tiene el poder para cambiar tu mentalidad, tu corazón, tus emociones. Es la palabra de Dios que trae vida y vida en abundancia, aleluya. Por eso decimos que le hablamos a la gente la palabra, porque es importante testificar, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Estos hombres entendieron la veracidad de la Biblia. Este hombre, Pablo, apóstol, dice: ay de mí, porque hay una necesidad impuesta. Ay de mí si no predico la palabra. Es necesario que yo predique la palabra. Timoteo, habla la palabra a tiempo y fuera de tiempo, aleluya. Es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es la palabra, amado hermano, la que instruye. Es la palabra la que edifica. Es la palabra la que reprende nuestros corazones para que vivamos una vida santa, justa y agradable delante de Dios. Ahora, si con esto usted no le da una importancia a la Biblia, entonces usted tiene serios problemas. ¿De qué te estás llenando? La verdad que se dice que nuestra alma se alimenta de lo que vemos y oímos. ¿Qué es lo que miras? Jóvenes, ¿qué es lo que miras? ¿De qué te alimenta tu alma? ¿De música? ¿Qué clase de música? Porque esa es una realidad hoy en día. ¿De qué alimentas tu espíritu, tu alma? ¿De música mundana? ¿De televisión? ¿De Netflix? ¿De movies? ¿De qué te estás llenando? Por eso la Biblia dice que esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, ¿qué significa esta expresión, espada de dos filos? ¿Qué significa? Nosotros a primera vista parece una expresión ambigua, una expresión que tiene doble connotación, una expresión que puede entenderse de varios modos. Y en un ejemplo es que el hablarle a una persona acerca de la Biblia o acerca de Dios puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque aparentemente una persona te puede agradecer porque le hablas de Dios y te dice: ¿sabes qué? Gracias, porque me hiciste entender. Gracias porque yo caminaba en oscuridad y en tinieblas. Gracias porque gracias a esa acción ahora puedo entender muchas cosas. Pero por el otro lado te puede decir: ¿sabes qué?
¿Por qué me juzgas? Porque hablarle de Dios a muchas personas es ofensivo. No, 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 no. A mí no me anden con sus cosas. ¿Sabes qué? Yo no creo eso. A mí hágase por allá, por favor, respete. Dice, bueno, está bien. Entonces hay personas que se molestan y puede ser ofensivo. Le dices una palabra a alguien, te dice, no, 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 ¿por qué me juzgas? Entonces puede ser ofensivo para muchas personas. Pero la palabra de Dios entonces es como una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque realmente en este verso hay dos cosas a considerar muy importantes. Primero, que en verdad la Biblia es una espada de dos filos, porque por un lado corta para salvar la vida y por el otro corta para condenar a la muerte. ¿No me cree? Bueno, dice la Biblia, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y yo estaba predicando esto en el trabajo y me dijo una persona, un compañero del trabajo, me dijo, ¿sabes qué? Eso que tú estás diciendo me parece injusto. Ustedes dicen que Dios nos dio libre albedrío, que quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de escoger lo que queremos, ya sea el bien o el mal. Pero tú me estás diciendo entonces que Dios, que si tú me hablas la palabra y yo la acepto, entonces todo está bien, me voy con Dios, me voy al cielo y todos felices. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero si no la creo y si no la recibo, entonces Dios mismo me va a mandar al infierno, porque dice que si no creo en Él, entonces ya he sido condenado. Eso para mí es injusto. Ya me quedé así como que, bueno, por un lado como que tiene razón, pero le dije, mira, vamos a verlo desde otra perspectiva. Tú dices que Dios es injusto, ¿verdad? Tú dices que Dios es injusto, pero yo te voy a decir una cosa. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. 6:23 dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3 dice que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿has robado? ¿Has mentido alguna vez? ¿Has deseado algo que no te pertenece? Entonces tú eres culpable. Entonces déjame decirte una cosa, déjame te explico. Tú y yo ya estamos condenados, tú y yo ya estamos listos para ir al infierno. Tú y yo ya hemos sido condenados por la palabra, porque ninguno podemos cumplir la palabra. Pero aquí está lo bueno y lo interesante, que en Cristo Jesús, aleluya, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Dios a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señores, nadie me quita la vida, yo la estoy dando por amor, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo no le veo nada de injusto. Pero el otro punto que quiero tocar es que la Biblia no dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, sino dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y eso me llama la atención porque es un adjetivo calificativo. Esto está calificando a la espada. Dice más cortante, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque en otra versión dice el alma del espíritu. Y esto es interesante porque la esencia del hombre es su alma. El alma es literalmente donde es nuestra personalidad. El alma es la vida del ser humano. Dice la Biblia, y en el término nefesh, dice que el alma es traducido como ser, es vida, en el sentido de personalidad o identidad. O sea que es un ser viviente. Ese es el alma, es la esencia de lo más profundo de nuestro corazón. Pero la Biblia dice que la palabra es más cortante que penetra hasta partir o dividir el alma del espíritu. ¿Y a qué voy con esto? Porque, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles. Hay quienes piensan que el alma y el espíritu es uno mismo. Eso se le llama la dicotomía, un dualismo.
Pero hay quienes que somos, hay quienes creemos que somos tripartitos. A esto se le llama como tricotomismo, que nosotros somos, en nuestro ser es alma, ayúdeme, cuerpo y espíritu. Está muy serio, como que han de decir, el hermano se aventó un libro de teología. Miren, la verdad es que en la Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hay una expresión que me llama mucho la atención cuando Jesús les dice en Mateo 8:22 y Lucas 9:60: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces me pregunto yo, si el alma significa vida, ser viviente, en Génesis la primera vez que nosotros escuchamos o leemos la palabra nefesh, alma, es cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y sopló hálito de vida. Entonces vino a ser un alma viviente, nefesh, vida. No solamente un cuerpo, sino tuvo vida. ¿Cómo es que entonces dice el Señor Jesucristo que los muertos, que los vivos entierren a sus muertos? ¿A qué se refiere? Y bueno, no quiero abrumarlo con mucha información, pero lo que pasa es que la Biblia habla de una muerte espiritual y una muerte física. Y lo vemos en Génesis cuando el hombre está en el huerto del Edén. ¿Y qué le dice el Señor? Dice: mira, lo voy a parafrasear. Mira, todo esto he formado para ti. Tú ponle nombre a los animales, haz esto y esto. Encárgate del huerto del Edén. Amén. Amén. Están muy incrédulos el día de hoy. ¿Sí comieron? Se me quedan viendo algunos como diciendo: no, ¿Adán? ¿El huerto? No, es una historia. No, es real. Entonces dice la palabra de Dios que sopló aliento de vida y entonces vino a ser un alma viviente. Ahora les da un mandamiento y les dice: bueno, del árbol del bien y del mal no comeréis. ¿Por qué? Ciertamente el día que de él comieras, ciertamente morirán. ¿A qué se refiere? ¿Muerte física o muerte espiritual? Y muerte física también, porque no en ese momento comieron vamos a decirlo, la manzana podrida, que no es manzana, pero la gente lo relaciona con la manzana, el fruto prohibido, o el fruto del bien y del mal, ¿no? ¿En qué ando pensando? Y de alguna manera comieron del fruto y entró la muerte. Por eso dice la Biblia en Romanos, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que hubo una muerte física y desde ahí nosotros morimos. Ahora, cuando habla de muerte también habla de una muerte espiritual, pero en este sentido habla de una separación de Dios. Cuando habla de muerte está hablando de una separación de Dios. Ya no había la comunión que había entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque el pecado nos apartó de Dios. El pecado nos separó de Dios. Por eso es que dice el Señor Jesucristo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y esto no lo puede entender un hombre natural, porque para el hombre natural estas cosas son locura, estas cosas son tonterías. Para el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero déjeme decirle que en otras palabras, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo, hasta el alma. En otra versión dice que separa el alma del espíritu. Aleluya. Y entonces hay una separación del alma y del espíritu. Por eso es que espiritualmente estamos muertos. Dice la Biblia que estábamos muertos ¿en qué? En delitos y en pecados. En delitos y en pecados. Por eso me sorprende el poder que tiene la palabra de Dios. El poder que tiene, porque llega hasta lo más profundo y nos desnuda delante de Dios. La palabra, ¿qué tan importante es la Biblia? Tanta importancia le das tú a las escrituras, que la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de tu ser, aleluya, hasta lo más recógnito de tu ser, para limpiarte,
para darte vida, para recoger todo lo que el mundo te había dañado y para construirte y hacerte una nueva criatura. Aleluya. Por eso es que predicamos a Cristo. Por eso dice la Biblia que vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no de voluntad de varón ni voluntad de carne, aleluya, sino de espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que hoy predicamos la palabra. Le decimos a la gente: en Cristo hay esperanza, en Cristo hay paz, en Cristo hay salvación. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. La gente vive en tinieblas. La gente vive en ociosidad porque alimentan su alma de cosas vanas, de cosas del mundo que solamente traen muerte. Porque el ocuparse de las cosas terrenales, dice la Biblia, que es muerte, pero el ocuparse de las cosas espirituales, aleluya, eso produce vida. Haced pues morir las cosas terrenales, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces somos alma, cuerpo y espíritu. Y esta expresión me dice que sinefesh significa vida, ser o ser viviente. Jesucristo a estas personas les llama muertos, y ya explicamos por qué les llama muertos. Entonces, por eso la gente siente un vacío en el corazón. Yo lo hablo y lo predico siempre que tengo oportunidad, en el trabajo, donde quiera que esté. Le digo: mira, te invito a la iglesia. No, mira, que esto, que lo otro. Mira, es que nosotros tenemos una palabra viva. Nosotros tenemos una palabra que va a producir cambios en ti. Porque aquellos que la creen, aquellos que la reciben, aquellos que la leen, aquellos que son expuestos ante la palabra, aleluya, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer en el mundo espiritual, aleluya. En lo más profundo de tu ser entra la palabra, no solamente en tu mente, sino también en tu alma y en tu espíritu, aleluya. Por eso tú ves a la gente que está en el alcoholismo, en la drogadicción, atados a la pornografía. La gente los viernes, los sábados, están llenos los lugares para ir a los bailes, porque quieren divertirse, porque buscan las cosas terrenales, pero no han entendido, aleluya, que hay en su corazón un vacío que nada lo puede llenar, que hay un corazón que está hueco, porque aunque tengan dinero, aunque tengan fama, usted ve a los artistas que tienen todo, pero se sienten vacíos, y ellos mismos han declarado: es que aunque tenía gente rodeado, aunque tenía dinero, aunque tenía fama, sentía un vacío. Ese es el vacío, aleluya, que nada lo puede llenar, ni el dinero, ni la drogadicción, ni el alcohol, ni la fama, nada lo puede llenar. Solamente lo puede llenar Cristo, aleluya. Él es el único que puede llenar nuestros corazones. Por eso es necesario predicar a Cristo, alabar a Cristo, aleluya, escudriñar a Cristo. Bendito sea Cristo para siempre. Y la gente no entiende esto. La gente no lo entiende, pero ¿qué tiene la Biblia o tiene la palabra? Que estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida por predicar a Cristo. Ay de mí, dice el apóstol Pablo. Ay de mí si no predico la palabra, porque hay una necesidad, hay un fuego dentro de mí que me hace, que explota, que me quema por dentro. Es necesario que hable, que predique a tiempo y fuera de tiempo, aleluya. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Por eso es que el llamado es predicar. A Dios le salvó, le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué habla? Porque quieres conocer a una persona, óyela hablar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué habla tu corazón? ¿Cuáles son tus pláticas? ¿Qué es lo que escuchas en la radio? ¿De qué es lo que te llenas? Porque no solamente estamos hablando de comida. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué? Y no me mire así, no lo quiero regañar ni mucho menos, ni estoy enojado, así tengo la cara. Pregúntele a mi esposa y a mi hija. El otro día iba manejando y me vio una hermana y pues yo pasé y lo oí en la célula. Me dice: hermano, me lo encontré iba usted manejando por tal calle. Sí, dijo, ¿y andaba enojado? No, hermana, así tengo la cara. Fíjese que
entendiendo este principio, dice la palabra de Dios que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo hago una pregunta: ¿qué es el corazón según la Biblia? Y le voy a ser muy honesto, yo tuve que leer bastante, porque hay preguntas que no tienen como cierta respuesta que uno quiere. ¿Y qué es el corazón? Porque la Biblia habla más de 1000 veces del corazón, o casi 1000 veces, y no hay una definición clara. En algunos textos se define como mente, pero también se refiere al corazón como el centro de nuestras emociones. Por eso nosotros decimos que ¿qué es lo que te dice la mente? Pero algo me dice el corazón. La mente me dice una cosa, pero el corazón me dice otra. La mente, el corazón es nuestra conciencia y nuestro carácter moral. El corazón simboliza el fuero interno del ser humano: pensamientos, deseos, sentimientos, actitudes, acciones, el intelecto. Entonces la Biblia menciona el corazón como el centro de nuestra vida espiritual. Por eso dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es más, es tan importante el corazón en la Biblia que dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Aleluya. ¿Qué es el corazón entonces, amado hermano? Es donde convergen las emociones, el intelecto y la vida espiritual. Por eso dice la Biblia que donde pones tu corazón o donde pones tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Por eso en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, no en tu mente, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿de qué estás llenando tu corazón? Por eso me da tristeza, amado hermano, ¿de qué te estás llenando? Cuando la palabra de Dios dice discierne, es que juzga. Es la misma expresión que está en Génesis capítulo 5, y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, para entender Hebreos 4:12 tenemos que conocer el contexto. En Hebreos 3 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y me llama la atención porque hay dos expresiones bien importantes que se repiten en la escritura. Uno es, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza. ¿En dónde? En el corazón. Lo dice en Hebreos 3:6, en Hebreos 14. Y también dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo dice en Hebreos 3:7, 8, 3:15 y 4:7. Y cuando la Biblia repite algo es porque hay importancia. Déjeme decirle una cosa, y con esto quiero ir concluyendo. En el texto de Hebreos habla que los israelitas no entraron a la tierra prometida por la dureza de su corazón, por la incredulidad de su corazón. Habían visto la mano de Dios poderosa que los libró de la mano de Faraón, que los sacó de la tierra de Egipto y tierra de servidumbre, y estuvieron ahí en camino de 3 días. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué fue lo primero que hicieron? Fue quejarse, fue hablar como los impíos. Recuerdo que estaba en Egipto y extraño los caldos, los ajos y las cebollas. Y llegaron a Mara y dijeron: ¿qué tiene Dios con nosotros, que nos trajo para morir en el desierto? Y se quejaron, y se quejaron, y se quejaron, y se quejaron. Y se levantó la ira de Dios porque no le creyeron, porque su corazón se había endurecido. Y es la decisión tuya y mía. Por eso dice la Biblia que en la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Tal vez tú estás aquí porque mamá y papá te traen a la fuerza. Tal vez tú estás aquí porque tienes una necesidad. ¿Qué es lo que te trajo aquí en esta mañana? Sino las intenciones de tu corazón. Y con esto quiero ir terminando. Dice la Biblia que se encendió la ira de Dios. En el libro de Números dice que entonces llegaron a la tierra prometida. Para entrar a la tierra prometida estaban en Canaán, y estaban a 3 días solamente de un camino, de una jornada.
Pero entonces ellos llegan a la tierra prometida y envían 12 espías. Y durante 40 días, aleluya, estuvieron los espías merodeando la tierra. Y si usted no lo sabía, estos hombres regresaron después de 40 días. Y 10 de ellos regresaron con malas noticias. 10 de ellos dijeron: ¡no! Aquí nos trajo Dios para morir. Estos hombres son gigantes y nosotros somos como insectos delante de ellos. ¿Por qué Dios nos trajiste y nos sacaste de Egipto para morir en manos de estos incircuncisos? Y dice la Biblia que entonces se encendió la ira de Jehová por la dureza de sus corazones. Hay dos partes que yo veo a Jesucristo molesto. Una, cuando entra al templo y dice: ¿por qué habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones? Dice la Biblia que entonces aventó las mesas, sacó el chicote y les empezó a tirar a los hombres. Estaba molesto porque se encendió la ira de Dios, la santidad de Dios. Y la otra parte donde yo veo a Jesús molesto en un celo santo es por la incredulidad de los discípulos. Digo: ¿qué? ¿Por qué no habéis podido sacar a esto? ¿Por qué no habéis podido sanar, ayudar a esta persona? Generación incrédula, generación perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo los he de estar con vosotros? Por la incredulidad de sus corazones. Y me da tristeza ver que en el libro de los Hebreos está hablando el profeta, o este hombre que muchos le atribuyen a Pablo, pero no se sabe a ciencia cierta, porque hay una apostasía inminente. Estos hombres no entraron a la tierra prometida y tuvieron que caminar por los próximos 39 años dando vueltas en el desierto. 40 años para que entendieran, aleluya, qué tan importante es creer la palabra de Dios. Para que entendieran qué tan importante es abrir el corazón a Dios. Porque muchos de nosotros estamos dando vueltas aquí por incredulidad. 40 años donde por el día había una nube que cubría el sol y que los protegía, y por la noche era una columna de fuego. Y Dios les envió maná, y Dios les envió comida y les proveyó. Pero estos hombres seguían quejándose: queremos carne, estamos asqueados del maná, ya no queremos esas hojuelas, queremos carne. Y entonces Dios les mandó codornices. Dice que hasta que las vomitaran, yo les mandaré carne. Entonces este pueblo es duro de cerviz, duro de corazón. Y dice la Biblia que entonces, arriba de 20 años, ninguno de ellos entró a la tierra prometida, donde Dios le había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob que los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. Pero ellos no vieron, se perdieron la bendición. Moisés lo vio de lejos, porque también fue incrédulo en un punto. Déjame decirte, amado hermano, que estamos caminando en esta jornada, y muchos de nosotros hemos de perseverar para encontrar el oportuno socorro. Hemos de perseverar para seguir adelante, porque cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza bienaventurada de cada creyente, que un día al sonar de la final trompeta, aleluya, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado seremos transformados y le veremos al Señor, y nos juntaremos con Él por los aires y le veremos tal y como Él es. ¿De qué te estás llenando, amado hermano? ¿De qué te estás llenando? Porque cuando viene el problema, la situación difícil, ¿qué es más fácil? Que te acuerdes de la música mundana que escuchas. ¿Qué es más fácil? Que te muevas por las emociones y los sentimientos que de nada tienen provecho, o que te pares firme en la palabra. Yo soy, aleluya, un hombre de palabra, un hombre de Dios, un hombre que cree la palabra, que la recibe, que la escudriña, aleluya, que la guarda. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, aleluya. Dijo el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esos hombres entendieron el poder de la palabra. Exponer el corazón delante de Dios, para que el Señor llene tu corazón, llene tus pensamientos, llene tus emociones, llene tu vida, y no andes fluctuando como en el día de la provocación, que el Señor se encendió en ira porque no le creyeron, porque no perseveraron, porque viendo la mano de Dios cómo los libró de los egipcios, seguían sin creerle a Dios.
¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Como un impío? ¿Como un mundano? ¿Cómo vives? ¿Como una persona que no lee la Biblia? ¿Que solamente viene el domingo a sentir bonito? ¿O literalmente eres un hombre de palabra? ¿Eres una mujer de palabra? Por eso dice la Escritura: en ella meditarás de día y de noche, porque en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado, aleluya. Habla la palabra, recibe la palabra, cree la palabra, atesórala en el corazón, aleluya. De la abundancia del corazón habla la boca. Y con esto concluyo. Para muchas personas la Biblia tiene un lenguaje difícil de entender, pues en algunos casos habla en un sentido figurado, en un sentido literal. En otros habla en un sentido simbólico. Habla por medio de parábolas, metáforas, profecías. Y la verdad que no es tanto que sea difícil de entenderla, sino que es difícil de escudriñarla. Porque escudriñar las Escrituras requiere tiempo, dedicación, esfuerzo. De que todos los días abras tu Biblia, de que todos los días pases tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo las series de Netflix? ¿Cuánto tiempo estamos en el celular viendo TikTok? ¿Cuánto tiempo estamos en el Facebook? ¿Cuánto tiempo estás en un televisor viendo una película? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? ¿De música? ¿De qué? Ahora no me malinterpretes, hermano, pues que todos necesitamos algo de entretenimiento, amén. Pero ¿de qué está lleno tu corazón? Porque aquí en estas banquillas había muchos hermanos que un día levantaron sus manos. En estas banquillas había muchas personas que un día profesaron la fe, que un día dijeron: yo quiero entregarme a Cristo, que un día dijeron: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero hoy ya no están, porque se descuidaron, porque dejaron de leer la Biblia, porque dejaron de creerla, porque empezaron a hablar como el mundo habla y no lo que es la palabra. Se descuidaron, cuidado. Por eso es que Dios me habla a mí, a mi corazón, y me dice: Eitel, ¿de qué te estás llenando? Cuida tu vida espiritual. Cuida tu vida espiritual, porque en aquel entonces estos hombres no vieron las promesas, lo que Dios le había prometido, por la incredulidad de sus corazones. Pero requiere esfuerzo estudiar la Biblia, leerla. Venimos del trabajo cansados, pero hay aplicaciones, ponle en el audio. Yo me duermo escuchando palabra y me levanto y quiero leer un proverbio, algo. Quiero llenarme de la palabra, Dijo el apóstol Pablo: no vaya a ser que siendo heraldo, vaya a ser que siendo yo ejemplo para muchos venga a ser reprobado. Por tanto, dice, yo golpeo mi cuerpo, flagelo mi cuerpo con la palabra, me lleno, porque el ocuparse de la palabra es producir vida, aleluya. La gente llegó a un punto que se asquearon del maná y ya no quisieron el alimento que tenía Dios para ellos. Y muchos de nosotros tenemos la Biblia abandonada, y muchos de nosotros tenemos la Biblia empolvada, y muchos de nosotros no le damos la importancia que debe tener la Biblia en el corazón del hombre. Llénate de la Biblia, llénate de la presencia, llénate de la palabra, llénate. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? Llénate de Dios, porque vienen días, y no soy profeta ni hijo de profeta, pero he escuchado hermanos que dicen: hermano, ¿no se ha dado cuenta que cada día es más difícil orar? Que cada día es más difícil buscar de Dios, que cada día es más difícil leer la Biblia. Cuando recién comenzabas, leías la Biblia. Ahora te tenemos que rogar para que leas la Biblia. Los miércoles estás solo aquí, porque no hay interés de aprender la Biblia. ¿Y dónde están los 500 que vienen al primer servicio y los 700 que vienen a este servicio? ¿Dónde están los miércoles? ¿De qué te estás llenando entonces? Así que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hermano, creo que la palabra es muy fuerte, salgo herido, gloria a Dios. Porque aquí no es para, no estamos aquí los predicadores para hacerte sentir bien solamente, para contarte un par de chistes y hacerte reír y pasar un buen tiempo. Si sales herido, he cumplido mi labor, he cumplido mi tarea. Porque el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿De qué te estás llenando? Solamente tú lo puedes contestar. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? ¿Por qué no cierras tus ojos unos momentos? Tanto hablar de Dios y no hablar con Él es como no haber venido. Hoy el Espíritu dice que así como la lluvia desciende y hace germinar las plantas y da pan al que come y semilla al que siembra, así es mi palabra, dice el Señor. Y no regresará a mí vacía sin antes haber cumplido el propósito por aquello que yo le he enviado. Hoy Dios envía una palabra que tiene que germinar. El sembrador salió a sembrar y una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre los espinos, otra parte cayó entre las piedras y otra parte cayó en buena tierra. Y yo digo una cosa: qué responsabilidad tuya preparar el corazón para que sea esa buena tierra. Estamos llenos de mundanalidad, de música, de tanta cosa que ni siquiera podemos preparar la tierra, arar la tierra. Y la palabra cae como si fuera en el camino donde viene el diablo y se la lleva. Estamos tan afanados porque estamos tan acostumbrados a actuar como el mundo. Nos preocupamos por el afán, el día de mañana, el que vamos a comer, el que vamos a vestir. Dice la Biblia que todos esos afanes ahogan la palabra en tu corazón. Y otra parte cayó entre las piedras donde no echó raíz, no hubo profundidad. Gente que viene solamente los domingos, que viene a que el predicador, a que Pastor Benji le dé una clase y ya, con eso se sintieron bien. Pero que no se dedicaron en la semana a estudiar su Biblia. Dice la Biblia que entonces vino el sol. Salió por un tiempo el fruto, la fe, pero vino el sol y la quemó, la mató literalmente. Pero hay quienes preparan el corazón y dice la Biblia que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy mi oración es para que tu corazón esté listo y esté preparado. ¿De qué te estás llenando, iglesia?